Sentido Económico 2025. Y como les decíamos en estos días, finalmente nos quedó para un día que no es el habitual, un episodio más de nuestro programa /podcast Sentido Económico y directamente enfocados en nuestras charlas con sentido, que en este caso tenemos el enorme placer de compartir con un entrevistado que ya tuvimos oportunidad de tenerlo con nosotros charlando en este espacio, que es el reconocido José Ciaba Serrate, economista, consultor, titular de su propio estudio, Ciaba Serrate, y bueno, autor en ámbito de la legendaria columna Diálogos de Wall Street. Así que, José, muchas gracias por este momento que nos brinda. ¿Cómo está? Buen día. Muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, hay una sucesión de hechos, esto lo comentábamos un poquito fuera de aire, que yo no sé si poder ponerle la fecha de la famosa frase del ministro de Economía, Caputo, en donde dijo: si te parece que el dólar está barato, comprá campeón. ¿Está más o menos por ahí el inicio de todo este, por ponerle un nombre, desbarajuste al que estamos arribando y que terminó en un momento, en un pasaje tan insospechado como este rescate, como este blindaje que nos está brindando el gobierno estadounidense? Nos gustaría conocer mucho su opinión. Los 10 primeros días de julio han sido muy importantes y comprar campeón está al comienzo de esa saga. Después está la pelea con los gobernadores, que venían con forcejeos, reuniéndose en el Consejo Federal de Inversiones, discutiendo con Milei, pero también muchos de ellos trabajando en acuerdos, por ejemplo en la provincia de Corrientes. Y lo que vemos en esas fechas, entre el 8 y el 10 de julio, es que la relación se rompe. Milei los acusa de querer romper todo, habla de todos los gobernadores, y los gobernadores responden en el terreno más favorable para ellos, donde Milei era más vulnerable, y es con la presentación de proyectos legislativos que son hostiles al equilibrio fiscal en el Congreso, y a partir de ahí lo empiezan a someter al gobierno de Milei a sucesivas derrotas. Y el 10 de julio, no hay que olvidar, se instrumenta la eliminación de las LEFIs en un terreno distinto, financiero, más técnico, en lo que tiene que ver con el manejo de la liquidez diaria para el sistema financiero, pero eso salió increíblemente mal. Todo esto salió mal. Quizá dio tiempo para corregir, para poner una marcha atrás, para buscar otro rumbo, pero el gobierno persistió. Y a partir de ahí, entonces sí, lo que vimos fue un desgaste muy grande, sobre todo la batalla en el Congreso, la batalla en términos de los proyectos que tienen que ver con jubilados, el tema de las discapacidades, la lucha por el GAR, rajar los fondos de las universidades, a un punto tal que en agosto, cuando se publican los índices de confianza del consumidor y de confianza en el gobierno, en agosto vemos una caída vertical de la confianza del consumidor, que no deja de ser un votante o el votante. Esto se cae casi 14%, y lo mismo la confianza del gobierno, y ahí tenemos ya una constancia de que lo que era una erosión lenta por el propio desgaste del gobierno, muy comprensible y que hemos visto siempre en el segundo año de todo gobierno, ahí lo que hay ya es una ruptura. Después vienen los audios con el escándalo de Españolo, y la cosa se complica más, y la campaña termina siendo, creo yo, hoy con la ventaja que nos da la perspectiva del tiempo, creo que es difícil encontrar una campaña más catastrófica, porque uno podría decir, esto comenzó con un triunfo épico en la ciudad de Buenos Aires, donde Adorni concurre solo, Adorni representando a La Libertad Avanza, en un distrito que es del PRO, y Adorni dice en campaña que perder por un voto con Leandro Santoro era un excelente resultado, y el escrutinio lo que arrojó fue un triunfo de Adorni inesperado, contundente y todo lo demás. Paradójicamente ahí, creo, el gobierno comenzó a evaluar sus chances electorales de otra manera, desechó la idea de alianzas y precipitó una serie de peleas, yo diría, muy amplias, porque no es solamente con los gobernadores, con los que eran hostiles, sino también con los aliados, y es una pelea al interior del propio gobierno. A la vicepresidenta la tildan de traidora,
y el triángulo de hierro, que era la definición canónica, la más reducida, donde se concentraba el poder, también hay una pelea feroz con Santiago Caputo, que por algún momento queda también fuera de combate, y su estrategia, que era más de negociación, es desechada. Ahí hay una serie de problemas importantes, quizá decisivos, para explicar la situación actual, aunque no se explica del todo por esas decisiones. El acuerdo con el fondo también tiene una incidencia, sobre todo porque implementar la modificación del régimen cambiario generó mucha turbulencia en marzo, una turbulencia que con el vértigo que tienen los acontecimientos ha quedado olvidada. Pero entre marzo y abril, el acuerdo se firmó a mediados de abril, tuvimos una situación muy parecida a la actual, con mucha incertidumbre, con una fecha que era la de la firma con del acuerdo, que iba a precipitar cambios, pero con toda una incertidumbre antes, ¿no? Muy parecida a la actual, sin el componente político, pero sí con la duda de cuál iba a ser el nuevo régimen cambiario. Eso generó pérdida de reservas, una pérdida de confianza, por lo menos temporaria, muy fuerte. Y cuando uno va a buscar el impacto en la economía real, lo que se ve es una caída en la actividad muy fuerte en marzo, que después se recuperó solo parcialmente, y con la ventaja también que nos da el tiempo transcurrido, queda claro que la economía se había recuperado muy fuerte en la segunda mitad del año pasado, y esa recuperación se tronchó, se acabó a partir de ahí, y hoy estamos con una caída, yo diría, relativamente suave en el nivel de actividad, pero sin la pujanza que traía el propio programa a fines del año pasado. Exactamente, ¿no? Ahora, como ustedes bien señalaba, en el ámbito de lo que tiene que ver con las finanzas, lo de la salida de las LEFI fue algo realmente que terminó generando un desorden seguramente impensado, ¿no? Para el gobierno. Yo creo que sí, pero a la vista del gobierno del primer día y desde antes de su implementación, porque claramente esto generó muchísimas dudas un mes y medio antes de su implementación, y mucha negociación y discusión y demás, y una primera respuesta de zozobra muy fuerte, pero el gobierno no quiso nunca poner la marcha atrás, siguió buscando parches. Y cuando uno examina, como yo decía antes, la confianza en el gobierno, por ejemplo, la confianza del consumidor, un mes después de esta implementación, en la medición de agosto, lo que se ve en el renglón donde se le consulta al consumidor su opinión sobre las condiciones crediticias, si son favorables o no para embarcarse en compra de inmuebles, bienes durables, de consumo, es el capítulo donde más impacto favorable tuvo el gobierno de Milei en términos de generar confianza. En agosto también se ve en ese renglón una caída vertical, que no puede estar asociado a otro factor más importante, que precisamente el derrame de toda esta turbulencia sobre las tasas de interés y sobre las condiciones financieras, que evidentemente cambiaron muy rápidamente, y que el consumidor tomó nota también muy rápidamente. Uno podría pensar que lo de las LEFI está muy concentrado en el sector financiero o en 20 manzanas alrededor del microcentro, pero estas encuestas lo que nos dicen es que no, que eso derramó también, sin duda, por los cambios más visibles en las tasas para girar en descubierto, etcétera, sí, por el impacto directo que eso tuvo sobre el consumidor muy rápidamente. Así que también ahí lo de las LEFI, que podía haber sido un problema meramente técnico, se tradujo en una erosión adicional en términos de confianza. Hasta acá, digamos, transitando por este devenir cronológico que estamos haciendo, José. Estamos charlando con José Sciaba Serrate, el autor de las columnas de Diálogos en Wall Street, de ámbito financiero. ¿Tiene que ver más con lo político o tiene que ver más con que, un tropiezo sucedió al otro, indistintamente de cuál haya sido el primero, por decirlo de alguna forma? Sí, sin duda. Yo creo que lo político fue decisivo, porque si se hubiera mantenido la estrategia original, que era, por simplificar, digamos, mantener un pacto de no agresión con los gobernadores, entre comillas, aliados, o con los gobernadores donde había una complementariedad bastante natural, porque pongamos
como ejemplo Valdés en Corrientes. Sí. Valdés no tiene una proyección nacional, ni quiere empujar, digamos, un liderazgo nacional distinto del de Milei, le resulta irrelevante, pero lo que obviamente no quiere es que vaya el gobierno a armar una lista o una fuerza local que le compita a él, ¿no? Y pasamos de una relación amigable, buena, de la posibilidad de construir una alianza, de apoyo, claro, de muchos gobernadores así, que permitieron sacar la ley bases y permitieron, digamos, que el gobierno se manejara con fluidez en un Congreso sin tener muchos legisladores. Pasamos de un día para el otro a tener una hostilidad manifiesta, y los gobernadores, con mucha astucia, lo llevaron a Milei a un terreno de combate, donde lo que se discutía constantemente eran temas con un impacto social importante, jubilados, discapacidades, garraja, universidades, todos esos temas, que lo que hemos visto es que generaron una enorme erosión. Sí. Ahora, obviamente que lo económico no está desconectado de esto, lo de las LEFIs lo recuerda, y el hecho de que la economía a fin del año pasado tenía una gran pujanza, entonces la inflación estaba bajando, pero también se empezaba a advertir mejores condiciones económicas, y esa fortaleza de la economía se fue perdiendo, y como vimos, en principio por razones que no fueron políticas, simplemente la necesidad de hacer un acuerdo con el fondo, de dar un paso adelante y abandonar el tipo de cambio fijo y empezar a flotar con bandas, a cambio de recibir un desembolso frontal del fondo y de los organismos multilaterales, que fue muy importante, pero que hemos visto que por este desacierto en el manejo político requirió otra ayuda adicional, que es la que estamos viendo que el gobierno de Estados Unidos está dispuesto a proveer. Exactamente. Bueno, antes de entrar en ese tema, que es el central en este momento, me permito un pequeño paréntesis para agradecer también el acompañamiento de empresas que hacen posible que también estemos ofreciéndoles a todos nuestros oyentes este contenido, que es Grupo IEB, empresa líder en el mercado financiero, brindando soluciones de financiamiento a individuos y empresas. IEB, que es agente de liquidación y compensación y de negociación integral, matrícula CNB 246, y ANET Finance, que acompaña el crecimiento de las inversiones personales y el financiamiento PYME, optimizando los flujos de caja desde el litoral y con presencia en todo el país. Net Finance, agente asesor global de inversión, matrícula CNB 1158. José, en algún momento, en algún sueño de alguien, se podía llegar a imaginar semejante socorro del gobierno estadounidense. ¿Es comparable con algo? Hemos leído y hemos escuchado bastante en estos últimos días con respecto a este tema. Y nos interesaría mucho conocer también su punto de vista de por dónde pasa la razonabilidad de que haya un gobierno que es el que fabrica los dólares, de brindarnos semejante auxilio, ¿no? Bueno, esto supera las expectativas. Uno diría que con mucho margen de holgura. Uh-huh. Pero fíjese que el riesgo país está en 1000 puntos. Y cuando no imaginábamos que esto fuera posible, cuando empezó el año, estábamos en los 600. Uh-huh. Y que hay una paradoja acá. Y la paradoja es muy llamativa. Milei parece más capacitado para lograr cosas que son imposibles, entre comillas. Un equilibrio fiscal de caja a los 30 días de asumir, a pesar de no tener experiencia de gestión de gobierno. Hizo el dato que me parece más importante, y el que le da una base de estabilidad a esto, a pesar de todas las zozobras. Las cuentas públicas están equilibradas, nadie sospecha que el gobierno se va a quedar sin recursos para pagar los salarios, por ejemplo. Claro. Es decir, que en este contexto no solo hay un equilibrio presupuestario, sino que hay una expectativa de que ese equilibrio presupuestario no se vea dañado en distintas circunstancias más complicadas para la economía. Eso es, hoy lo damos por sentado, pero yo diría eso lo más difícil o lo imposible de conseguir. Y este apoyo de Trump en estos términos, ver al Tesoro de Estados Unidos especificándose, digamos, también excede lo que uno se podía imaginar. Y lo que podría parecer más accesible, más fácil, es lo que se complica, ¿no? Claro. Un poco la gestión de gobierno, ordenarse un poco, etcétera. Creo, sin duda, como nos pasó entre marzo y abril, que la inminencia de una fecha tan importante
en ese momento era la firma del acuerdo, y ahora en la elección está generando una zozobra porque algunas decisiones a lo mejor no se pueden revelar, y algunos pasos necesarios no se pueden dar hasta después de la elección. Además, por lo que hemos visto, la elección tiene la elección que en junio o julio podía parecer un paseo, y quizá eso es lo que incentivó a que el gobierno fuera tan agresivo, con malos resultados, pero a priori las encuestas que tenía el gobierno en junio lo daban 10 puntos por delante del PJ. Eso cambió y suma más incertidumbre. Quizás después de la elección esa incertidumbre pueda manejarse mejor, pero uno podría decir que hemos avanzado en un terreno muy clave, la política de reducir la inflación, que fue la principal promesa que hizo Milei, quizá el principal mandato. Eso está funcionando muy bien. A priori ese iba a ser el eje de la campaña electoral, es decir, la campaña electoral de Milei iba a estar basada en la baja de inflación y la repercusión popular que eso iba a generar. Fíjese que ese tema ha salido prácticamente no está en la discusión, no está en la narrativa, no. Lo cual a mí me parece que indica lo desacertado, lo tremendamente desacertado que ha sido esta campaña. Lo rescata ayer Macri cuando habla de la necesidad de una coalición, empieza su mensaje apuntando a la baja de inflación. Pero eso es un punto importante, porque hemos bajado la inflación en principio con un tipo de cambio fijo, con el crawling peg. Eso ha sucedido varias veces en la historia argentina, y los problemas empezaron cuando se debió salir del crawling peg, o dicho de otra manera, o de esquemas de tipo de cambio fijo, y cuando se hizo en el pasado, en los programas que tuvieron éxito, eso lo que complicó fue el resultado en la lucha contra la inflación. Acá estamos flotando con ciertas restricciones todavía, pero habiendo eliminado el cepo a las personas, permitiendo un arbitraje que les facilita a las empresas acceder también al tipo de cambio, y estamos en esa situación desde abril, y hemos tenido la inflación bajando y ubicándose en torno al 2% desde entonces. Y por primera vez entonces también estamos corrigiendo el atraso del tipo de cambio real, que era la principal preocupación si uno revisa cuando terminó el año pasado. Sí. Se apreciaba y la economía se hacía más cara en dólares, y hasta dónde se podía llegar, esas eran las dudas. Ahora estamos corrigiendo eso de una manera importante. En abril el tipo de cambio oficial estaba en 1.050, ahora estamos en 1.400, o sea que hubo una depreciación del peso importante, pero el esfuerzo antiinflacionario no se vio afectado. Tenemos una inflación baja de 2,1, es una muy buena lectura dado toda esta zozobra, y la inflación núcleo dio 1,9, y la inflación, si uno mide la canasta básica alimentaria, las dos, subió 1,4%. Sí, entonces, estamos en una situación que tiene un elemento muy positivo, y es que a pesar de que el tipo de cambio se desliza y es el centro de las preocupaciones, la inflación sigue merodeando en torno al 2%, increíblemente estática y estable, y eso nos permitiría pensar que el paso natural que sigue después de la elección, que sería levantar, por ejemplo, las bandas, quitar los controles de cambio, flotar de una manera más libre, decidirnos a acumular por lo menos las reservas necesarias para tener los dólares para pagar los servicios de intereses, con el apoyo de Estados Unidos ahora, que sería ideal, podríamos tomar entonces esa decisión de ir a flotar como flotan nuestros vecinos, y de alguna manera descubrir cuál es el precio que tiene que tener el dólar sin ninguna intervención. Eso se puede hacer, eso a lo mejor se va a hacer, o a lo mejor el gobierno piensa hacerlo más lentamente, pero ese es el paso que le sigue de una manera natural a este programa. Y lo que podemos decir hoy, y no podíamos decir hasta abril, es que ya hemos visto que es compatible el reacomodamiento del tipo de cambio nominal con la estabilidad conseguida hasta ahora en materia de precios, y nadie está pensando mucho, el mercado se está dolarizando a pesar de que se está especificando, porque a lo mejor lo que piensa es que todavía falta un salto cambiario no muy importante, así que en rigor uno diría hay mucha más zozobra
Isaac, que lo que amerita un análisis frío de la situación. Y esta fuente, esa zozobra, creo que también tiene que ver más con lo político que con lo económico, tiene mucho que ver con el daño que ha generado la interna feroz del gobierno y la necesidad de que el gobierno abra un poco el juego, construya una coalición mínimamente para estabilizar el Congreso. Yo suelo decir, el Congreso hoy necesita, o el gobierno hoy necesita más legisladores que dólares. Los dólares se prometen, uno los ve dando vuelta y uno entiende que el apoyo de Estados Unidos puede conseguir estas cifras con facilidad. Lo que se hace más difícil es imaginar un gobierno que funcione, dándole cabida, digamos, a un espectro de ideas un poco más amplio. José, le quiero hacer también una pregunta con respecto a cómo están fluctuando varios, digamos, de los parámetros que tienen que ver con lo económico y con lo financiero en estos días, y ver en todo caso qué importancia tiene, o que si hay que darle una importancia o hay que esperar a ese estadio, a ese escenario que usted apunta post elecciones. Pero antes también le quiero agradecer a la gente de Transporte Goichik, que aquí desde Alem Misiones brinda transporte de media y larga distancia para cargas generales y paletizadas, y a Fontana Luri Centro, que realiza todo tipo de servicio en el vehículo para mantenerlo en condiciones en Oberá, en Libertad y Neuquén. A ver, todos los días vemos que de golpe, no sé, alguien tuitea algo, sobre todo Scott Bessent, o alguien dice algo, como ocurrió el otro día con el presidente de los Estados Unidos en la entrevista que tuvieron, en el encuentro que tuvieron con Javier Milei, y bueno, y se entiende de una manera y sube todo estrepitosamente o baja todo estrepitosamente. Vemos cómo se interviene en el mercado de cambio por parte del Tesoro de los Estados Unidos, y aún así el dólar incrementa su precio. El dólar, digamos, mejor dicho, el mercado en general está un poco sobreactuando sin saber cómo leer determinadas claves que tienen que ver a lo mejor más con lo político, y todo esto, ¿en qué medida son cosas a las que le tenemos que prestar atención, o simplemente, como decirlo, dejar que ocurran efectos indeseados de esta situación por la que venimos atravesando desde aquellos momentos que veníamos narrando y vino usted escribiendo muy bien en el principio de la charla, hasta que pasen las elecciones y lleguemos a ese horizonte un poco más tranquilo, un poco más pacífico, un poco más calmo? Sí, la elección es una frontera natural, ¿no? Y cualitativamente el aire que se respira va a cambiar después de la elección. Inclusive, si se quiere armar una coalición, la negociación requiere, me parece, las partes van a querer saber cuánto vale cada uno, entre comillas, en función de los votos que consiga la elección, ¿no? Entonces, sin duda que la elección es un dato muy importante. También es muy claro que con esta ayuda de los Estados Unidos el camino hacia la elección hubiera sido tremendamente complicado para el gobierno. Pero es imposible, un dato muy fuerte que no se puede pasar por alto. Sí, ¿Cómo? le pongo ahí en el medio. ¿Imposible hubiera sido para transitar para el gobierno? No, bueno, hubiéramos llegado como hemos llegado tantas veces, pero con un costo todavía mucho más fuerte, porque la campaña perdió la brújula, y por lo menos la noción de que va a haber un apoyo de Estados Unidos y van a estar los dólares, y los tuits de Scott Bessent fueron suavizando esa transición, pero aún así ha sido muy difícil, y uno debería preguntarse, digamos, por qué el mercado hace una pulseada con el que fabrica dólares y puede tener todos los dólares que tenga. ¿Y cuál es la respuesta? El juego. ¿Y cuál es la respuesta? Es que hay una desconfianza muy fuerte que, si uno la quiere de alguna manera minimizar, consiste en lo siguiente. Sabemos que van a estar los dólares, sabemos que Bessent tiene una posición favorable, que Trump apoya a Milei, o sea que tenemos el apoyo de la persona que maneja la parte operacional, que es el Tesoro, y el apoyo político más alto. Trump lo ha recibido 2 veces en Nueva York, en Washington, a Milei. O sea, no tenemos dudas sobre la voluntad de Estados Unidos de prestar este apoyo, y sin embargo creemos, si uno quiere hacer la expresión mínima de dónde está el problema, yo diría este es un problema cambiario,
en estas condiciones hemos visto que las tasas en el mercado de pesos se han disparado igual. ¿Y cuál es la razón? Si la inflación es estable, si no tenemos dudas sobre las cuentas públicas, porque las tasas de repente, por ejemplo, las tasas de cubierto son 125%. Sí. Y bueno, la explicación más sencilla es que el mercado no descree del apoyo de Estados Unidos, pero el mercado sí cree que el tipo de cambio va a tener que corregirse, va a tener que depreciarse, ¿no? Y entonces lo que estamos viendo es una prima que cubre al tenedor de pesos del riesgo de una devaluación. Y eso es bastante fácil de entender. Que Scott Bessent diga que le parece que el peso está bien valuado, que está subvaluado, que él haya comprado algunos pesos, en otras circunstancias haría que esto desaparezca, pero en estas circunstancias está muy claro que sigue persistiendo. Y también está muy claro la razón, porque el paso lógico, como hablábamos antes, sería migrar a un sistema que después de este shock político, como dijo Bausili, estamos en un shock político muy grave, pero no vamos a recalibrar la política económica ni cambiaria, las bandas están bien, porque una vez que pase el shock, el tipo de cambio se va a calmar. Bueno, eso puede ser así, y si es así no va a haber ningún problema en hacer una migración a un sistema que termine de eliminar los controles, que saque las bandas. La verdad que, como decíamos antes, venimos flotando sin generar, la flotación en sí no ha generado los zozobra vienen por los otros elementos. Claro. Así que en el fondo, por momentos da la sensación que nos estamos ahogando en un vaso de agua, ¿no? Que las cosas más difíciles el gobierno las ha conseguido, pero como el gobierno se ha complicado con las más fáciles, ¿no? Sí. Fíjense que era un gobierno manejado en última instancia por 3 personas y ha habido un cortocircuito en esas 3 personas, ¿no? En el triángulo de hierro, es decir, los problemas existen porque cosas relativamente fáciles o accesibles le han costado muchísimo al gobierno enderezar. Y ahí es donde uno debe buscar corregir esos errores. Desde ya que el gobierno tampoco desde ya que el gobierno tampoco va a anticipar la jugada, ¿no? Es lógico también que puede, por eso decíamos que hay como una frontera invisible dada por la elección, ¿no? Claro. Hay cosas que se pueden hacer, que se harían si no tuviéramos la elección por delante, que ya se resolverían sobre la marcha, ¿no? Hay anuncios que se prometen que tampoco se han hecho, que promete, que busca, que son parte de la agenda del gobierno argentino, por ejemplo, en términos de acuerdos comerciales, reducción de aranceles. El gobierno argentino dice que eso está, que se va a anunciar. Del lado de Estados Unidos no hay un pronunciamiento muy claro, pero eso también podría estar sobre la mesa, ¿no? Entonces son condiciones muy favorables, inclusive la Argentina ha aprendido o empezado a flotar y tiene elementos para tener confianza, y esa devaluación que se espera o depreciación que se espera no implica salir y hacer un cambio extraordinario del programa, sino dar un paso más en una dirección sobre la que estamos recorriendo. Así que los riesgos, a diferencia de otros momentos, ¿no?, donde estábamos frente a un abismo, acá parecen mucho más controlados. Así que si esto se maneja bien, si finalmente se corrigen los errores que han sido graves, ¿no? Porque empezamos con el compracampeón, sí, y las compras han sido descomunales. Si esas cosas se corrigen, puede pasar lo que pasó después del acuerdo con el fondo, digamos. Mucha zozobra antes y un cierto alivio posterior, y se flotó y no fue la muerte de nadie. Y si después se complicó, como hemos visto, fue por una serie de decisiones que tomó el gobierno muy agresivamente, y la falta de un plan B o la falta de algo más sencillo, digamos, cuando veía un error, dar marcha atrás, que era perfectamente posible. Le hago una preguntita compuesta como para terminar la charla y desde ya agradeciéndole muchísimo por su tiempo, José. Estamos charlando con José Ciabaserrate, consultor, economista. Bueno, por un lado, por el lado tanto político como por el lado económico, hay quienes
ponen en duda en qué va a terminar aún con todo este auxilio del que estamos hablando. Se habla de un puente, de que esto va a ser un puente hacia otra situación, tal como usted la describía, tal vez con modificaciones en lo que tiene que ver con el tipo de cambio y demás, pero que en todo caso hay muchas críticas también, obviamente, que son, o sea, porque a ver, este tema con los Estados Unidos es utilizado también, se trata de utilizar políticamente de manera negativa en contra del gobierno. También están los que desde el punto de vista económico le dirigen una crítica a esto, a este acuerdo. Y por otro lado, bueno, lo que todo el mundo espera es el puente a que en todo caso también se recupere el nivel de actividad. ¿En cuánto tiempo? ¿Qué horizonte de tiempo puede llegar a aparecer ese oxígeno que hoy por hoy parece bastante enrarecido? Mire, antes de todos estos problemas uno miraba en perspectiva la situación y lo que vi eran tasas de interés reales muy altas en dólares y en pesos, que eso el programa económico iba a tener que corregir, ¿no? Pero estamos hablando de niveles de 11, 12% de tasas reales, eso se ha disparado enormemente, ¿no? Uh-huh. Cuando estamos hablando que un descubierto exige pagar 125% y que la inflación mensual es 2%, ¿no? Ahí hay una desmesura. Esa desmesura va a haber que corregirla cuanto antes mejor. Es posible que la elección obligue a hacer eso después, pero esa es la principal razón por la cual el programa económico, que tiene logros importantes, necesita, sin embargo, ser revisado, rebalanceado, en línea con lo que se prometió cumplir con el fondo, pero nunca se cumplió porque, digamos, si bien el gobierno ha cumplido las metas fiscales, ha sido muy celoso y obediente en no generar o no utilizar el Banco Central para financiar el Tesoro, todas las metas de acumulación de reservas se incumplieron en el programa original, en el programa de abril, etcétera, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es ajustar eso un poco más. No es un salto enorme lo que se exige, pero hay una razón detrás que opera en este sentido. Las tasas de interés son tremendamente altas, la política monetaria como está definida es increíblemente errática y genera una volatilidad muy grande y muy dañina, y la necesidad que la economía crezca, Milei lo tenía muy claro y por eso instrumentó un programa de shock, pero que a los 6 meses estaba entregando un crecimiento muy robusto, ¿no? Y creo que la necesidad de devolver a la economía a una senda de crecimiento va a hacer que estos cambios, con algunos detalles que pueden ser diferentes, yo diría más temprano que tarde simplemente, pero hay que entender, como usted decía, que hay una urgencia electoral y una agenda electoral que obligan a mantener las definiciones precisas bajo llave para resolverlas más adelante. Y si el gobierno se va a ampliar y va a ser una coalición, esto ya no dependerá solamente de la voluntad de Milei, sino también de lo que se acuerde con otros jugadores. Y yendo un paso todavía más allá, uno está viendo reuniones de todo el espectro político con enviados, no se sabe si son del gobierno americano o cercanos al Partido Republicano. Uh-huh. Es decir, que muy probablemente Scott Bessent y Trump también tengan algo que decir a la hora de definir esto. ¿Y qué recomendación le hace al empresario, al comerciante, al que está ahí atravesando esta situación realmente ante esa necesidad de financiamiento también? Hay que navegar esto y sobrevivir, y obviamente eso obliga a no tomar riesgos y a veces a dejar pasar oportunidades, pero asegurarse de que uno está en una posición que si las cosas se complican un poco más o las soluciones se dilatan un poco más, uno sigue en la cancha y sigue operando. Esto no es nada nuevo, esto es lo que los empresarios han venido haciendo. Quizás lo que uno puede tener la idea de que las cosas van a mejorar después de la elección en vez de empeorar, pero hasta no verlo tampoco hay que darlo por sentado. Totalmente, porque bueno, ya dando por sentada cosas, llegamos acá, ¿no? Sí. Así es. Fue un poco por eso. José Ciaba Serrate, le agradecemos muchísimo por este momento, muy amable. Al contrario, gracias por la entrevista. Por favor, adiós.